En América Latina, si bien los países vecinos comparten fronteras, no siempre comparten una idea de desarrollo económico. Un caso concreto es Colombia y Venezuela. El primero es mucho más cercano a Chile, Perú y México, con quienes conforma la Alianza del Pacífico, mientras que la ideología bolivariana del gobierno de Nicolás Maduro es seguida, por ejemplo, por Bolivia y en menor medida por los países como Argentina y Uruguay. Sin embargo, estos bloques que vemos ahora no siempre fueron así. Queremos conversar sobre cómo ha sido el desarrollo económico de la región y por eso nos acompaña José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda de Colombia. José Antonio, gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, encantado de estar con ustedes. Se ha dado entonces la historia de América Latina, países que son vecinos, pero que a veces son tangencialmente opuestos en la idea de cómo desarrollar una economía. No es algo solamente de esta época, en un ejemplo que usted conoce muy de cerca, como es, por ejemplo, Colombia y Venezuela. Bueno, en esta época se ha saltado mucho esa diferencia, pero también hay que entender la heterogeneidad de cada uno de esos grupos. O sea, yo diría, por ejemplo, en términos económicos, Ecuador y Bolivia son economías menos complejas que Venezuela, para ponerlo de alguna manera. Y también, por ejemplo, del bloque del Pacífico, para ponerlo así, México, por ejemplo, es una economía bastante menos dinámica que la sudamericana, o sea, particularmente que Perú y que Chile. Esta heterogeneidad ha sido la tónica desde la independencia en el desarrollo económico. Por ejemplo, también tenemos que Brasil parece ser un bloque por sí solo nada más. ¿Ha sido así la tónica durante estos 200 años de vida económica de América Latina independiente? Bueno, por una parte hay heterogeneidad, pero por otra parte hay factores que afectan a todos los países en forma más o menos uniforme en distintas etapas de la historia. Yo creo que eso es un tema que resaltamos mucho en el libro. Y sobre la heterogeneidad, en realidad América Latina es heterogénea, pero también son heterogéneas Europa, también es heterogéneo incluso los Estados Unidos, también es heterogéneo y mucho más heterogéneo Asia Oriental. De hecho, en términos estrictos, América Latina es bastante menos heterogénea y es bastante menos heterogénea hoy de lo que era a comienzos del siglo XX, por ejemplo. Usted viene a presentar a Chile el libro El desarrollo económico de América Latina desde la independencia. ¿Cuál a su juicio es el punto en común que tenemos todos los países de América Latina en nuestro desarrollo económico durante este tiempo? Bueno, en el libro con el historiador uruguayo Luis Bértola, que publicamos en el mes de agosto, diría que tiene tres temas que rondan a la historia latinoamericana de todos los países. El primero es la desigualdad social, que es un elemento heredado de la colonia, no plenamente superado, con avances en algunas etapas, pero con retrocesos en otras. El segundo es la dependencia de recursos naturales, que México ha logrado superarlo en parte, pero Sudamérica en particular sigue siendo muy dependiente y de hecho se ha hecho más dependiente, digamos, en los últimos 10 años. Y tercero es la volatilidad de los recursos financieros que llegan a la región. Periodos de auge en el financiamiento sucedidos por periodos de crisis. Y en esos periodos de crisis, grandes retrocesos en distintas etapas de la historia. Acá en Chile el tema de la desigualdad social es muy importante. Está siendo tocado, por ejemplo, ahora en las campañas presidenciales. Algunos dicen que el crecimiento económico bien llevado es la mejor forma para disminuir la brecha social. ¿Usted comparte esa teoría? Yo creo que hay mucha evidencia de que no hay una relación clara entre crecimiento y reducción de la desigualdad. Hay una entre crecimiento y reducción de la pobreza. O sea, cuando se crece más, en general, se tiende a reducir la pobreza. Sin embargo, la desigualdad ha aumentado en periodos de rápido crecimiento económico. Y no solamente los recientes, digamos, para poner un ejemplo, el milagro brasileño de mediados de los 60 hasta 1980 fue un periodo de aumento significativo de la desigualdad y en términos de crecimiento económico de pronto es el periodo más dinámico de la historia latinoamericana. Y otras economías que no necesariamente son muy dinámicas pero que han tenido menores niveles de desigualdad, por ejemplo Uruguay históricamente, es un ejemplo contrario, una economía no muy dinámica pero donde la desigualdad siempre fue menor de otros países latinoamericanos. ¿Cuál fue el factor clave que, por ejemplo, llevó a los uruguayos a ser un poco el paladín en términos de disminuir esa brecha de desigualdad? Bueno, en realidad fue el avance en políticas sociales muy temprano, desde el comienzo del siglo XX. Tal vez es el país que más avanzó desde temprano
en expansión del sistema educativo, en expansión del sistema de salud, de protección social. Dicen que algunos historiadores, por competir para atraer migrantes, que tenían la atracción de Buenos Aires. Entonces, que la forma que encontró Uruguay es ofrecerles otras cosas a los migrantes. En todo caso, eso hizo de Uruguay una sociedad mucho menos desigual que otras de América Latina. Pero aún así debo decir, Uruguay es, si uno lo compara con un país europeo, está entre los países más desiguales. O sea, todo es relativo. En nuestra región es menos desigual. En otras regiones no necesariamente sería un ejemplo. José Antonio, a su juicio, teniendo en cuenta estos parámetros de desigualdad por un lado, crecimiento económico por otro, tema también a mencionar la dependencia de los recursos naturales, ¿cuál a su juicio ha sido el mejor momento de América Latina? Bueno, eso es muy difícil, además porque no coinciden todos los países, pero digamos como región, el periodo de mayor crecimiento económico fue el periodo 1950 a 1980, o sea, la etapa de la industrialización. Pero, por ejemplo, ese periodo no fue muy bueno en el Cono Sur. En Chile, en particular, no fue particularmente bueno. Pero fue espectacular en Brasil, espectacular en México, fue muy bueno en Colombia o en Venezuela. Ahora, eso no coincide con los avances sociales. Si usted me dice, por ejemplo, ¿cuáles son los periodos en que la pobreza se ha reducido más en América Latina? Yo diría que son los años 70 del siglo pasado y la última década. O sea, el periodo, digamos, 2003 a 2013. Y actualmente, es la segunda década del nuevo milenio, empezándola, ¿en qué momento está América Latina? ¿Está para dar algún salto? Por ejemplo, este gobierno está prácticamente seguro que si se llevan a cabo las reformas necesarias, se refuerza esta área, Chile va a poder ser un país desarrollado antes de que termine esta década. Eso por lo menos para Chile es lo que piensan las autoridades. Pero a su juicio, ¿en qué pie está la región en estos momentos? Digamos que hay unas fortalezas. Por ejemplo, ya le mencioné, hemos avanzado en términos sociales. Y eso es el reflejo además de una buena inversión en políticas sociales que se ha hecho desde los últimos 20, 25 años. También tenemos muchas fortalezas macroeconómicas. Pero hemos estado montados, por otra parte, en un auge de precios de productos básicos que ha sido espectacular y que va a terminar. Y no hemos invertido lo suficiente en diversificarnos hacia otras ramas productivas de la industria, servicios, que nos permitan seguir creciendo tan dinámicamente en los próximos años si se debilitan los precios de materias primas. Entonces esa diversificación, esa búsqueda también de valor agregado, sin duda que a su juicio son tareas pendientes para los países de esta región. José Antonio, le agradezco mucho el tiempo acá en Agenda Económica. Encantado de haber estado con ustedes. Bueno, y con este análisis del desarrollo económico de la región terminamos este martes en el programa. Los invito como siempre que sigan en CNN Chile.